Saludos amigos de la Escuela de Educación y a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Carlota Fuenmayor y esto es Educándonos. Estamos aquí estrenando este podcast en el que vamos a hablar de un tema increíble, un tema maravilloso, un tema que nos toca a todos, estudiemos o no educación, seamos o no parte de la escuela, porque todos tuvimos una maestra que queremos, que recordamos, que amamos y que, bueno, un profesor, un docente que siempre nos marca la vida, y eso empieza aquí, en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Quiero agradecer, por supuesto, al director de la escuela, el profesor Carlos Calatrava, por esta invitación. De verdad, para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes, y estamos trabajando bajo la producción de Michelle Aguirre, Marbelín Rodríguez y, por supuesto, la dirección técnica de Ricardo Carrer. Hoy estrenamos además con un egresado ejemplar, Pedro Adames. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias por estrenar con nosotros este podcast y vamos a contarle un poquito a quien nos ve quién es Pedro. Pedro es un estudiante egresado de la Escuela de Educación. Estamos esperando el acto de grado. ¡Qué emoción! Lo único que falta. Eso es lo que falta. Además, lo más sabroso, ¿verdad? De la universidad. Ya acabó todo. Ya se acabó todo, bueno, pero un poquito de nostalgia también, ¿verdad? De pasar de ser estudiante a egresado ya. Bueno, les cuento porque además Pedro hace unas cosas increíbles, tiene 18 años entrenando en artes marciales y 13 años de experiencia como tatuador profesional. Ya nos vas a contar de eso también, porque además creo que lo has fusionado con el voluntariado porque tienes un diplomado en educación para personas en situación hospitalaria, eso me parece increíble. Y un proyecto que está planificando que se llama Arte Terapia para Niños. Yo creo que eso también va a valer la pena que se lo cuentes a la gente. Entonces, bueno, actualmente se encuentra trabajando de la mano de la Fundación de Ismael Cala, en la que lleva a cabo programas de inteligencia emocional para niños, y justo hoy, como le estaba diciendo, nos visita y nos acompaña a estrenar este podcast. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué se siente volver a casa? Excelente. En realidad no me he ido. Me gusta mucho estar en el campus de la universidad, en la biblioteca leyendo. Y en este momento también estoy ayudando al departamento de CIDE en un semillero de investigación. Investigación educativa para colegios. El que estamos haciendo en este momento se trata sobre las competencias que tienen que tener los niños y el perfil de los egresados de los colegios para poder mejorar la situación educativa en el país. Qué bueno, qué bueno. Y te lo dice alguien que recibe a los muchachos en primer semestre. Hay un montón de carencias allí y qué bonito y qué bueno que se estén ocupando de eso. Pero bueno, vamos a empezar por el día el que estabas en tu casa y dijiste, ¿qué voy a estudiar? Y dijiste, ya sé, voy a estudiar educación. Cuéntanos por qué. Ok, fíjate algo. Yo empecé estudiando ingeniería civil. Llegué hasta el tercer semestre y me di cuenta que no era lo mío. No era lo que yo percibía de la ingeniería y no era lo que yo quería seguir haciendo el resto de mi vida. Me dediqué durante 1 o 2 años más a las artes marciales, solamente a eso, mientras veía qué hacer. Y un día me llega la propuesta de la matrícula o de lo que ofrecía la carrera de educación, mención ciencias pedagógicas, y me enamoré. Dije, no, esto es lo mío, o sea, es increíble. Además, mis 2 padres son educadores también y tengo como eso en las venas, pues. Cuéntame cuando les dijiste, papá, mamá, bueno, ya decidí, quiero estudiar educación. No, fascinado. Felices, ¿verdad? Mi papá ha sido educador toda su vida, o sea, qué bonito. Él es físico, pero él es educador de física, pues. Profesor de la Universidad Simón Bolívar y de la Central. Mi mamá es profesora de la Universidad Católica y de la Simón Bolívar también, y me dijeron, no, buenísimo. Me encanta. Qué bonito una familia de educadores, de verdad que sí. Dices que te llamó la atención cuando viste el pensum, cuando viste las materias que ofrecía. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, ¿qué fue lo que te hizo clic y te enamoró de la carrera? Fíjate algo, a mí toda la vida, uno en bachillerato siempre ve las Tres Marías, todo esto, pero a mí me había llamado mucho la atención lo que era las partes de la filosofía, la parte de la psicología, y yo nunca había tenido la oportunidad de ver eso. Yo soy egresado en ciencias, creo que ya esa mención no existe, pero cuando tú tomas esa decisión es puro física, matemática y química. Cuando veo esto y digo, yo quiero ver qué se siente eso, qué se siente estudiar esas materias, porque la gente decía, no, eso es para leer, eso es para loco. Y además me doy cuenta que tienes la capacidad de educar, ¿sabes? No sabía cómo era eso, había visto a mis papás toda la vida haciendo eso y decía, oye,
¿cómo se sentirá eso? ¿Cómo será? Simplemente me atrapó la incertidumbre. ¿Te enamoró? Sí. Qué bonito, porque además fíjate que aquí atamos una cosa con la otra porque tú eres un artista. Sí. Es decir, tú eres humanista y te llamó la atención esas materias humanistas que te ofrecía la carrera. Totalmente. ¿Cómo combinas tu profesión como educador con tu parte artística? Bueno, fíjate algo. Yo pienso en el arte como todo. O sea, el arte es la cultura, el arte es lo que nos trasciende, lo que nos lleva a ser y lo que nos demuestra el pasado. Cuando yo empiezo a estudiar la carrera y me doy cuenta de verdad de lo que es la filosofía, la psicología y la repercusión que eso tiene en la mente del ser humano, me doy cuenta de que el arte me doy cuenta de que hacia donde va la educación no es, en un punto de vista. Porque si tú eres un buen educador, aprecias el arte, aprecias la belleza de la vida. Me gustó mucho eso desde el punto de vista de evolución humana, porque también el arte es parte de la educación desde un punto de vista técnico, psicológica y motriz, que son cosas que de verdad no tenemos en este momento. En este momento lo que nos enseña es a sacar cálculos y a escribir o a aprender a hablar medianamente. Pues. Entonces digo, wow, pero estas carencias no las tenemos. En Venezuela casi hay muchos artistas, pero hay muy poca educación artística real. Y siento que eso es parte del progreso de una sociedad, del progreso real. Eso te iba a preguntar, Pedro, porque me dices, hacia dónde va la educación no es. Es una frase bien contundente, ¿no? Sí. Creo que contestaste un poco ahorita que me estabas diciendo esto, porque hablabas hay mucho de matemática, hay mucho de cálculo, mucho de ciencia y no hay mucho artístico. ¿Qué crees tú que debe tener la educación? Y hablo de todos los niveles, o sea, preescolar, quizás en preescolar hacen un poco más de arte, ¿no? Por aquello del dibujo y tal, y lo que ellos expresan y el canto. Pero ¿qué crees tú que le hace falta a la educación, digamos, básica de colegio para que sí sea? O sea, para que tú me digas dentro de, qué sé yo, 2 años, ahora sí estamos por el camino que es. Creo que falta mucho el contacto con la naturaleza. Creo que estamos muy encerrados en aulas. No lo veo negativo, pero no creo que sea el todo. O sea, si yo me he dado cuenta de algo es que nosotros venimos de la naturaleza y nuestros mejores estudios vienen del estudio de la naturaleza. Creo que esto venía siendo durante muchos años, pero en el último siglo se cambió y ahora todos los niños están simplemente encerrados entre 4 paredes y un techo. No tienen contacto, no tienen ese roce real con la vida, con lo que es el sentido, ver las plantas, ver los animales, sentir la brisa, sentir el sol. Creo que nos falta salir del aula para seguir experimentando. Y el arte no es más que la representación de lo que tú ves, de lo que tú haces, de lo que tú sientes. Entonces, siento que por ahí, a mi parecer, es por donde va de verdad el verdadero camino de la escuela y de la educación. Si tú te pones a ver los liceos de donde nosotros venimos, que es el liceo romano, el liceo griego, eran al aire libre, a la intemperie, se llamaban las escuelas y todos ellos estudiaban la naturaleza. Yo siento que es mucho la búsqueda de la sobreprotección lo que nos tiene dentro de un aula, pero eso está involucionándonos en realidad, porque nosotros no nacimos para estar encerrados. Claro, de la sobreprotección de los maestros, incluso de los papás. De todo. Quizá no saber cómo llevar un grupo al exterior. Exacto. No saber cómo controlar un grupo en el exterior. El otro día alguien contaba una historia de su hijo que iba a un paseo, algo parecido a lo que me cuentas, y de 100 y pico de muchachos solo fueron 22, 23. Entre esos estaba su hijo y ella lo contó contenta, pues, que le había dado permiso, pero 9 años tampoco es tan chiqui, porque de pronto uno de 3, 4 da como miedo pensar que ellos inventan, pero ya 9 años. Sí, fíjate algo, yo me doy cuenta de algo, a mí me gustan mucho los animales, yo tengo perros, y me doy cuenta que los niños son como los perros. Tú ves a un perrito pequeñito en la calle y él llega todo sucio, pero llegas a un perro maduro y él llega, bueno, con sus maticas, su broma. Eso nos falta a los seres humanos.
ese contacto. Ahorita todo es redes sociales, todo es una tablet. Exacto. ¿Dónde quedan los juegos? ¿Dónde queda el contacto con... Uno nació para caerse, ¿sabes? Para sentir, para crecer, para rasparte. Si no tienes eso, no eres una persona natural, ¿sabes? Y somos naturales. Y hablando de eso, hace un rato, antes de entrar al aire, conversábamos sobre ese cambio del preescolar a primaria, que pasas de jugar a estar escribiendo, ¿no? Entonces quizás ahí ese es el mejor ejemplo de el tema de la rigidez del sistema. Totalmente. O sea, yo estaba hablando en estos días con una persona y le decía, mira, a muchas personas les sirve un trabajo de 7 a 5 en oficina. Uh-huh. Pero como habla mucho la diversidad del ser humano, a muchas personas les sirve, no a todos. Y no todos tenemos que tener esa rigidez desde el primer grado. O sea, podemos optar que hay personas que tienen esas necesidades, que funcionan bajo esos parámetros, que cuando sean adultos van a ser los mejores oficinistas. Pero también, ¿qué pasa con las personas que quieren ser artistas? ¿Qué pasa con las personas que quieren ser deportistas? ¿Qué pasa con las personas que tienen otras necesidades en su vida, que tienen otras formas de aprender? Acuérdate que hay personas que son kinestésicas, auditivas y visuales. En el aula nada más están los auditivos y los visuales medianamente, y los kinestésicos. Las personas que se conectan con el contacto. Hay muchas carencias en ese sentido. Claro, incluso aquí cuando hablamos de tu trabajo con la Fundación Ismael Cala, que hablas de la inteligencia emocional, yo he leído algunas cosas sobre eso, bueno, porque finalmente como mamá de 2 chicas grandes, pero también de una adolescente, y además una adolescente que pasó a ser adolescente en pandemia, todo ha sido un poco más complejo, he logrado entender que hay distintos tipos de inteligencia. ¿Tú crees que la educación hoy en día entiende eso? No. ¿Los colegios entienden eso? No. Fíjate algo, yo creo que el colegio entiende es el intelecto. El que más lee, el que más aprende, el que más demuestra. Pero eso significa inteligencia, para mí no. O sea, nosotros los seres humanos nacemos con una capacidad diferente a todos los animales, que es pensar, crear, aprender. Pero nosotros aprendemos de distintas maneras, como yo te dije, vista, oídos y tacto. Pero también tenemos, según algunos autores, diferentes tipos de inteligencia, que son la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia emocional, la inteligencia abstracta, la físico-matemática, la del lenguaje. Entonces, creo que eso no se apoya. Solamente nos quedamos con la matemática y la del lenguaje. Pero ¿qué pasa por lo menos con lo que es la inteligencia emocional? Todos nacemos con emociones, pero ¿quién nos enseña a utilizarlas? ¿Quién nos enseña a manejarlas? ¿Y ese es tu trabajo en la fundación? Ese es uno de los trabajos en la fundación. Qué bonito. Sobre todo porque... eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo haces? Nosotros estamos dentro de las aulas de clases de los colegios, estamos en la fase experimental en Venezuela. O sea, ya la fundación tiene varias sedes a nivel de Latinoamérica. Tiene su sede en Miami, ya tienen sus estudios hechos, pero nosotros estamos en la implementación en Venezuela. Estamos dentro de las aulas. Y nuestra principal motivación es enseñarle a los niños a regular sus emociones. Hay una tendencia ahorita que dice que todo tiene que ser felicidad, pero el que no es feliz entonces ha fallado. Eso no puede ser. ¿Qué es lo que le enseñamos? Que todas las emociones están bien. Y que a pesar de que hay unas que se sienten bien y otras mal en el cuerpo, todas están ahí para ayudarnos. Creo que la inteligencia emocional, a diferencia de la inteligencia intelectual, es algo que no nacemos con la capacidad de tenerla, sino que la tenemos que ir reforzando, ejercitando, aprendiendo. Y para mí es una de las mejores formas que tenemos para educar. Sobre todo, si te pones a ver, y venimos de Grecia y de Roma, a ellos se les enseñaba a manejar sus emociones. Tenían lo que era la virtud. La virtud era eso. El estoico era la persona que controlaba sus propias emociones de los estímulos externos. Y eso, ¿dónde quedó en la educación moderna? No está. Qué bonito. Y quiero hacerte una pregunta, porque ciertamente nosotros los venezolanos somos increíbles. Dicho esto, porque siempre hay que decir lo bueno, pero también nos tragamos las cosas. Sí. O sea, nosotros aprendemos a que
usted no puede llorar, usted no le puede doler. Yo me acuerdo que a mí me dijeron alguna vez, no vayas a llorar delante de tus hijas. Y yo dije, ¿por qué no? Es decir, tampoco les voy a amargar su inocencia, su infancia, digamos, ¿no? Pero si yo tengo ganas de llorar, yo creo que ellas me deben ver llorar porque deben saber que eso está bien, estoy pasando por un mal momento y lo estoy expresando. No, tus hijas no te pueden ver, nunca te pueden ver llorar. Y en eso crecimos nosotros. Entonces, ¿cómo toman unos papás y una familia que tú vayas al aula a trabajar, a decirle a un chamo, está bien que estés triste, está bien que estés enojado, está bien que lo demuestres con, obviamente, bueno, con todo eso, esa regulación que me estabas contando, pero está bien que digas, estoy bravo, esto me molesta y esto me duele? ¿Cómo lo pueden tomar los padres? ¿Cómo lo toman? Ajá. En la actualidad ha habido una apertura mucho mayor con respecto a las emociones y los sentimientos. Creo que ya eso de que el hombre no llora quedó en el pasado. Exacto. Creo que ahorita los hombres nos permitimos llorar. Lo único que, bueno, lo que les explicamos a los niños y a las niñas, miren, si ustedes van a llorar, tienen que tener cuidado de con quién lloran, porque abrir sus emociones también es un proceso muy personal. Absolutamente. Entonces, también estamos con este tema del bullying, del acoso y de que los niños no comprenden mucho eso. Entonces, también enseñamos a prevenir y a cuidar tus emociones del acoso. O sea, si vas a llorar con tus amiguitos, con las personas más cercanas, con tus papás. De hecho, la última sesión que tuvimos, para mí fue bastante... Me iluminó mucho en un sentido. O sea, cuando los pusimos a pensar sobre un momento de su vida que hayan sentido una emoción o muy negativa o muy positiva. O sea, alguna pérdida de un animalito o algo que te haya dado mucha felicidad. Y los niños salieron muy movilizados, llorando. Hubo 2 niños que se tuvieron que salir del aula, que eso no estaba contemplado en el programa y yo tuve que hacer una pausa para ver qué sucedía y cómo manejarlo, porque yo decía, no puede ser que de verdad esto sea tan trascendental y no se ataque de verdad. ¿Cuántos niños querrán llorar dentro del aula a diario y no lo pueden hacer porque tienen que mantener una rutina o porque quizás los profesores no están educados para este tipo de cosas, sino para dar una materia u otra? ¿Dónde queda eso en el currículum? Pero es que ¿cuántas veces nos dijeron a nosotros, vas a llorar por esa tontería? Pero para esa persona no es tontería, o sea, es mi tontería y quiero llorar. Y te afecta. Y necesitas drenar esa emoción. Fíjate algo, que yo lo pienso. Los seres humanos últimamente hablamos mucho del estrés postraumático, del estrés postpandemia. Y es real. Son nuestras emociones aflorando. Si nosotros nos ponemos a ver y tenemos una rutina de trabajo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y a veces tomando sábados y domingos, nos cargamos de esa energía. ¿En qué momento la drenamos? Si al lunes siguiente tenemos que volver a trabajar. Así. No tenemos nunca un proceso natural o sano para drenar las emociones. Y además ponle que nunca nos los enseñan. Además, encima nunca nos los enseñan. O sea, el índice de aumento de suicidios ha aumentado. O sea, es horrible, chamo. Terrible. Yo tengo 2 personas que en este año se han quitado la vida y yo digo, wow, no nos enseñan y es lo que viene si no tomamos acciones en este asunto, pues. Es así. Hablando de todo esto, uno lee mucho en las redes sociales que a los jóvenes, algunas personas lo tildan de generación de cristal, quizás porque trabajan sus emociones o porque dejan aflorar sus emociones. ¿Qué crees tú de eso? ¿Ustedes son una generación de cristal de verdad o son una generación que han tomado conciencia de sus emociones? Wow, yo te digo algo. Yo sí con mis emociones soy una persona que fui criada de una manera diferente. Además, mi papá es una persona que tiene ya 80 años. A mí me crió una persona muy fuerte, pero a mí no me cohibían de mis emociones. A mí me decían, si quieres llorar, llora. Si quieres encerrarte a llorar en tu cuarto, llora. Si quieres reír, ríe. O sea, yo siento que ahorita muchos de los padres, hay algo que está sucediendo, que es que los padres no quieren ver a sus hijos sufrir. Pero el sufrimiento no lo puedes evitar. La vida te hace sufrir. Y al tú querer evitar ese sufrimiento, más bien enseñas a que los niños sufran más. Claro.
O sea, no te lo digan. No, exacto. No te lo digan y se quiebran. O sea, yo sí creo que hay una poca tolerancia a la frustración en este momento. Sí. Hay una poca tolerancia a la frustración. Si no te sale bien, en vez de volverlo a intentar, lo dejas así. Lo dejas. Lo sé por mis alumnos, porque lo he visto. Y es difícil. Eso yo sí creo que, no sé si una generación de cristal esté bien dicho, pero sí creo que ahorita, por lo que ha sucedido en las últimas décadas, los avances tecnológicos, la forma de crianzas, sí hay una poca tolerancia a la frustración por parte de las personas. Quizás es poca paciencia. También hay muy poca paciencia. Porque todo es inmediatez. Sí. Y eso, bueno, tiene que ver con las redes sociales que te dan todo de una vez. Sí. Tiene que ver con que yo tomo una foto y veo de una vez cómo salió. Sí. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que el hecho de que eso sea así, quizás, y ayúdame tú que eres el experto en todo esto, los muchachos, los jóvenes, los chiquitos tienen poca paciencia. Entonces yo he visto eso. ¿Cómo trabajas tú eso? Ayúdame a mí para hacerlo yo en mi salón, porque yo doy una materia que se llama comunicación oral y si el discurso no le sale bien a la primera, pues al primer intento no lo quieren hacer más. Y yo lo primero que le digo en clase es no se midan. Los tiempos de cada uno es el tiempo de cada uno. Si aquel lo hace increíble, qué bueno. Tú lo vas a hacer increíble dentro de 2 semanas y qué bueno. No pasa nada. Totalmente. Mira, fíjate algo. Yo en este tema juego con 2 asuntos. Digo juego porque en realidad lo hago de una manera divertida, porque creo que eso es una de las partes de la educación, tiene que ser divertido. Absolutamente. Pero por lo menos cuando yo veo que alguien se equivoca y se frustra, yo le digo, no te equivoques, yo también me equivoco. Yo cometo errores, yo me pongo nervioso, me pongo desde mi ejemplo. Uno como educador tiene que recordar quién fue antes de ser. Tus inseguridades, tus miedos, y llevárselos, transmitírselos a ellos. Porque quizás ellos te ven como una persona que sabes, que no te quiebra, que tienes ese control, pero porque estoy entrenado para eso. O sea, esa fue mi preparación durante muchos años y sigue siendo. Pero por lo menos yo que enseño a muchachos a tatuar, muchas veces cuando las líneas no les salen, es frustrante para ellos y yo les digo, mira, ya, pero ¿quieres ver una línea mía cuando yo estaba nuevo? Y se les muestro una foto, mira esto, esta es tu línea. Sí, se lo enseño. No puede ser. Qué bonito. Claro, es que yo vengo de no ser nadie. Pero si uno mismo no se esfuerza, ¿cómo te conviertes en alguien? Claro. O sea, es tu mérito. Y yo creo que eso también pasa mucho con las redes sociales. Ves gente ser y quieres ser como él, pero no sabes el esfuerzo que está detrás de todo eso. Exactamente. O sea, de verdad, convertirte en alguien es difícil. Y es tu propia responsabilidad. Eso también se los digo. Siempre estoy tomando nota de todo lo que me estás diciendo porque lo voy a poner en práctica en mis clases. Bueno, recordando que estamos conversando con Pedro Adames, que este es el podcast Educándonos y que bueno, estamos estrenando este espacio para hablar de todas estas cosas tan bonitas. Pedro, de verdad que nos has contado cosas increíbles sobre las emociones. El manejo de las emociones yo creo que puede dar para 6 programas y me quedo corta porque es todo un mundo, ¿no? Lo que uno consigue cuando empieza a medio conocer sobre eso. Pero cambiando un poquito el tema, acabas de hablar de otra afición que tiene Pedro, otra profesión. Comenzó como una afición, supongo, y ahora se convirtió también en una profesión, que es el tatuaje. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, esa decisión la tomé hace muchos años, me acuerdo el día que la tomé. Y es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pues. O sea, mezclé lo que más me gustaba en la vida, que era el arte, el dibujo. Yo desde pequeño dibujaba. Incluso en la escuela yo dibujaba y me regañaban por eso. Sí, yo tengo una hija que hace lo mismo y la regaña todavía por eso. Me llevaban a coordinación, me abrían los libros, me decían, esto está mal, tú no puedes pasar tus días dibujando. Y yo decía, pero si a mí me gusta dibujar, ¿por qué no puedo? ¿Te imaginas que a Leonardo da Vinci le hubieran dicho eso? No. Ajá. Yo creo que se lo decían, ¿viste? Yo creo que se lo decían. No, en esa época valoraba mucho más el arte, pero al final yo a los 21 años dije, necesito trabajar, necesito hacer dinero, pero me gustaría hacer algo que me guste a mí. No buscar un trabajo, no sé, no digo que esté mal, pero un vendedor en una tienda, no me veía de esa forma. Y bueno, me compré mi kit de máquinas y empecé con eso, pues. Y ya son 12 años, 13 años. Qué bonito y qué afortunado hacer lo que a uno le gusta hacer. Sí, bastante.
Y además lo enseñas, porque acabas de comentar que le enseñas a tus alumnos y los ayudas a no frustrarse. Sí, porque yo me di cuenta que aquí hay programas, en Venezuela hay programas de enseñanza de tatuajes, pero lo que vi en el desarrollo curricular, dije, no, esto o está mal concebido o es con otros medios, pues. Y también tuve la oportunidad de hacer seminarios con tatuadores de mucha talla mundial. Y me di cuenta que a pesar de que son muy buenos tatuadores y quieren impartir su conocimiento, no tienen el contenido pedagógico. Les falta. Súper importante. Sobre todo porque los tatuadores nos formamos empíricamente. No hay una escuela de tatuajes, en realidad. Es una profesión muy personal, donde tú te das golpes. Entonces, ¿qué pensé yo en un momento? Voy a agarrar un grupo de muchachos, pero claro, no al que quiera, sino al que yo vea de verdad el deseo, la voluntad y que tenga la aptitud. Y mi misión es solamente acortarle esos 12 años que yo me di golpes durante todo, aprender a hacer líneas, aprender cómo se maneja la piel, aprender muchas cosas, acortárselo, ¿sabes? Claro. Que en un año lleguen a tener lo que yo tuve en 12 y que ya ellos construyan su propia carrera, pues. ¿Y se te ha acercado alguno? Sí. Hola, Pedro, mira lo que estoy haciendo, mira cómo voy. Sí, bastante. Siempre es más, una alumna mía, me acuerdo, Fabiana Guglielmelli, ella se fue para Estados Unidos y siempre me dice, profe, mi maestro, mira lo que he hecho. Y es fino, de verdad, fino. Yo siempre digo que esa es la mejor recompensa. Sí, cuando se acuerdan por ti, por lo positivo y por lo que lo has ayudado. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus alumnos? Yo creo que más por una buena persona o por... Me gustaría que me recordaran por lo que les enseñé y que lo que les enseñé les sirva para su vida. Estoy segura que es así. Esto, hablando de tatuaje, de arte, sé que está en desarrollo, pero es que me encanta esto que estás haciendo de la arte terapia, esto que estás planificando. Sí. Cuéntame cómo el arte puede servir como terapia para los niños, porque además dice que es para niños. Sí, es para niños. Esto nace precisamente porque soy tatuador y me gustan las artes, la ilustración. Y como tú dijiste, hice un diplomado en educación hospitalaria y me di cuenta que hay carencias en el aula hospitalaria, no solo en Venezuela, a nivel mundial. Uh-huh. Es un término muy reciente, pero también esos niños necesitan educación. Pero la educación de esos niños no puede ser la tradicional. Muchas veces, lamentablemente, tienen que ausentarse de las aulas de clase, no pueden tomar una rutina normal porque tienen un padecimiento. Muchos de estos son niños con cáncer. La gran mayoría son niños con cáncer o con diferentes de la neurodiversidad. Claro. Que se llama la neurodiversidad. Uh-huh. Entonces, yo digo, oye, ¿cuál es el elemento principal que puede conectar a los niños dentro de la educación con el manejo emocional? Y es la terapia artística. Para mí el arte es un apaciguador de las emociones, en todos sentidos, no solamente en el área de la ilustración, como estábamos hablando, la danza, el bailar, uh-huh, la musicoterapia. O sea, hay demasiados elementos, el arte con arcilla, el tocar. Desarrollas dos cosas. Qué bonito. Lo que se llama la motricidad fina, que es la pinza. Uh-huh. Y además vas drenando todo eso que esos niños viven día a día. No solo a los niños, también implicados están los padres. Uh-huh. Precisamente hay un módulo para niños, el mismo módulo pero un poco más especializado para padres. Y la propuesta final es que los niños y los padres puedan hacer la misma actividad para que se vayan integrando. O sea, creo que la principal misión es que ellos se desestresen y vean otro estilo de vida que no sean esas cuatro paredes. El mundo distinto. Y fíjate que todo es lo mismo, ¿no? El trabajo de las emociones, el arte, todo está igual, pero como estamos en un podcast, pues que quiere contarle a la gente también cómo es esta maravilla de estudiar educación en la Universidad Católica Andrés Bello,
quiero que me cuentes un poquito, vamos un poquito más atrás, y que me hables de tu paso por la universidad y por la escuela. Wow, mi paso por la universidad ha sido increíble. Y te digo que como estudiante de educación es muy diferente a lo que yo veo de otros estudiantes de otras carreras. Principalmente por el contenido pedagógico que nosotros tenemos y lo que nos enseñan a percibir. A medida que vas estudiando educación, tu percepción del mundo cambia. Y tu percepción del mundo no es las cosas, sino las personas, los seres humanos. Vas comenzando a entender, vas comenzando a percibir la universidad como un gran aula. O sea, más allá de tu alma mater, es un gran aula donde tú puedes ver cómo interactúan todos esos conocimientos que vas aprendiendo. De verdad que te digo algo, hubo materias que yo me enamoré. Hubo una materia que yo repetía a propósito para volver a verla. Te lo juro. Me encantó la materia, tecnología educativa, con un gran profesor. Y, oye, de verdad ha sido mágico. Mágico pasar horas en la biblioteca leyendo todos esos libros que tú dices, miércoles, de verdad funciona. Y entonces lees el libro y ves a la persona que está enfrente y dices, esta persona estará pensando todos estos conceptos que yo estoy aprendiendo. Sobre cuando él estudia, sobre cuando él aprende. Claro. Es algo que de verdad te cambia la vida, te cambia la forma de pensar. Si pudieras hablar con Pedro, que está entrando a la universidad por primera vez, digamos el día de las inducciones o el día de la inscripción o algo así, ¿qué le dirías a ese Pedro? Primero, no estudies ingeniería civil. Ajá, bueno, vamos a empezar. Métete de una educación. Exacto. Bueno, pero de todo se aprende. A lo mejor hay algo que tú hayas visto en ingeniería que lo apliques en la vida, porque yo creo que nada es perder el tiempo. Todo tiene un aprendizaje. Sí, todo tiene un gran aprendizaje en realidad, sí. Bueno, entonces, sí. ¿Qué le dirías a ese, además de no estudiar ingeniería, qué le dirías a ese Pedro? ¿Qué le diría a ese Pedro? Aprovecha todas las oportunidades que tengas. Dedícate un poco más a la carrera que a tu vida de tatuador y de marcial. Dediqué muchos años más a eso que a esto. Y propóntelo. Creo que propóntelo, hazlo. ¿Y ahora qué le dirías a esos muchachos que nos están viendo? Fíjate el mensaje, a quién se lo vas a dirigir. No solamente a los que nos están viendo que ya están decididos a estudiar educación, sino a esos muchachos que quieren estudiar educación, pero el entorno les dice, no se te ocurra. Sí, fíjate algo, en Venezuela hay un paradigma que te dicen, no estudies educación. La educación es para los pobres. La educación te va a hacer quebrar. Pero en realidad estamos en quiebra porque no tenemos educación. Literalmente estamos en quiebra por ese pensamiento. Si no tenemos educadores, ¿cómo logramos transmitir la información? ¿Cómo logramos ser mejores? ¿Cómo logramos crecer? Si tienes ganas de estudiar educación, hazlo. Corre el riesgo. Y creo que siempre que tú quieras vas a lograr tener dinero, ganar dinero, hacer proyectos. Pero si no quieres, no lo vas a hacer. Si tu misión es quedarte en un aula, lo vas a lograr. Pero si tu mente se amplía y corres riesgos, buscas proyectos, lo vas a lograr también. Fíjate algo, ahorita hay muchos educadores de mi corte y de cortes pasadas que lo están haciendo, dando clases en empresas, a gerencias, trabajan en Polar, trabajan en Excelsior Gama, tienen buenos sueldos, también trabajan en colegios. O sea, la educación está en todo. En todo lo que tú te imaginas hay educación. O sea, yo creo que no hay nada que exista en el mundo en donde no aplique la educación, porque siempre va a haber una generación pasada que necesita transmitir esa información. O sea, si tienes la duda, hazlo. Yo te lo recomiendo. Es así, me quedo con la frase, estamos en quiebra porque no tenemos educadores, porque es la absoluta verdad. Y quiero agradecerte, Pedro, por ser parte de esos superhéroes que no solamente educan, sino que educan desde el corazón. Sí. Así que bueno, te agradezco infinitamente. Para mí ha sido un honor escucharte y yo espero, de verdad, que algún día estemos otra vez aquí, pero tú como profe aquí en la universidad, me encantaría.
Amén. Me encantaría que fueras profe de la universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido increíble este viaje que se nos pasó así cuando me enseñaron. Ay, ya debemos se acabó el tiempo, sí, terminar. Estuvimos conversando con Pedro Adames. Esto fue Educándonos, el primer podcast de la Escuela de Educación. Recuerden que trabajamos bajo la dirección técnica de Ricardo Carrer y la producción de dos niñas hermosas, Michelle Aguirre y Marbelín Rodríguez. Gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.